presencia del Señor. Así es que estamos pasando por ahí, sobre todo la familia de Humberto, su esposa, Francis, sus hijos, me imagino. Pero terrible, estamos orando también por ellos. Y bueno, sin más que decir, vamos a entrar a la clase del día de hoy. Y antes de entrar de lleno, hermanos, como estamos hablando acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, de la seguridad de la salvación, más que cualquier otra doctrina, yo sé que muchos consideran esta doctrina de la seguridad de la salvación como una licencia para pecar. Yo estuve ahí, entonces para mí eso era antes de conocerla como hoy la conozco. O sea, cuando hablábamos o cuando alguien hablaba acerca de la seguridad de la salvación, era como que uno deducía y decía, entonces ustedes están diciendo que no importa cómo vivamos, o sea, podemos seguir pecando y como quiera ya somos salvos. Y la cosa no es así, porque todo lo contrario, lo que esta doctrina enseña es que, como ya dijo Pablo, que a los que él llamó, a ellos justificó, ¿verdad? Y también a los que justificó, santificó. O sea que no hay justificación si no hay santidad. Estos van de la mano. Donde hay santificación es porque ha habido justificación. Quiere decir que a quien Dios justifica por haber creído en Jesucristo, pues Dios envía su Espíritu Santo y el Espíritu Santo ayuda a, a esas personas a no vivir habituados al pecado. Pueden pecar porque nadie es perfecto como Jesús, pero siempre están pecando, perdón, siempre están peleando contra el pecado. Entonces, hermanos, esta doctrina no dice que una vez que ya somos salvos, podemos vivir como nos da la gana, no, es todo lo contrario. Dios nos ha dado libertad del pecado precisamente porque nos dio a su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. Recuerda que lo que dice Pablo, que a los que él predestinó, a ellos llamó y a ellos, sea como sea que los predestinó, a ellos justificó y a ellos santificó y a ellos glorificó. Bueno, Pablo arriba dice que lo hizo con un propósito, para hacerlos conforme a la imagen de Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Jesús es santo. Jesús no es un impío. Entonces, donde hay justificación, siempre, según la Biblia, porque el Espíritu de Dios está en esos justificados, siempre va a haber santificación. Estas dos cosas van siempre de la mano. Así es que muchos, es verdad, que pueden tomar esta doctrina como una excusa para pecar y lo van a hacer. De hecho, Judas nos advierte en su carta que dentro de las filas del cristianismo van a haber hombres que van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. O sea, eso es real. Pero cuando eso suceda en esas personas, solamente están demostrando que en ellos no está la gracia de Dios, no está el Espíritu Santo de Dios. Porque como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, creo que no los voy a proyectar, pero lo voy a leer. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Escucha lo que hace la gracia de Jesús. Te enseña. ¿A qué te enseña, hermanos? Dice ahí, a renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, como vemos, la gracia de Dios no solamente salva, sino que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Es que nosotros creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos. Una persona que vive como le da la gana no es un santo, es un impío. Así es que lo que nosotros creemos es que esta bendita doctrina de la perseverancia de los santos es que Dios te va a llevar a la glorificación, a la transformación, y vas a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, vas a ir cada vez pareciéndote más y más a Cristo. Sin embargo, la Biblia nos habla que dentro de la fila del cristianismo, como dijimos, hay gente falsa, falsos profesantes, y es por eso que encontramos muchas advertencias en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué están esas advertencias? Porque los apóstoles asumían que dentro de las iglesias iban a haber falsos profesantes. ¿Recuerdan lo que hemos estado citando en la primera carta de Juan capítulo 2, que la vamos a seguir citando? Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todas las personas que profesan ser de Jesús lo son verdaderamente, y son esos los que ciertamente no van a perseverar. Así es que, hermanos, si tú realmente has nacido de nuevo, Dios te promete que va a perseverar, vas a perseverar tú hasta el final. Así que, habiendo dicho esto, hermanos, yo quiero que te enfoques, y este es mi propósito, mi meta. Yo quiero que tú entiendas que tu salvación, si estás verdaderamente en Cristo, es segura, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 8. Olvídate de la predestinación y de todo eso. No, ese no es el punto. De hecho, ese no es el punto de Pablo.
Pablo saca eso, pero para decir que estamos seguros en Jesús. O sea, fuimos predestinados, sea como sea, allá lo vamos a saber, pero todos esos que fuimos predestinados terminan siendo glorificados, nadie se pierde. Entonces yo quiero que te enfoques solamente en eso. Así es que vamos a terminar el día de hoy de ver lo que es todo el capítulo 8, estamos ya en los últimos versículos, y todo en el capítulo 8 Pablo nos ha estado mostrando que la salvación que Dios otorga al pecador es totalmente segura, y nos ha dado un sinfín de razones, y solamente me voy a limitar a mencionar la razón principal por qué nuestra salvación es totalmente segura. Y es porque somos protegidos por el poder del Espíritu de Dios, que nos va a garantizar la glorificación final de nuestras almas. Si usted recuerda, la semana pasada vimos que Pablo, antes de cerrar este capítulo, empieza a concluirlo, hermanos, usando toda la fuerza de su retórica y toda la sabiduría que Dios le dio, con una serie de preguntas que van a desembocar en la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Bueno, ningún verdadero cristiano se perderá. Empieza Pablo, dice el versículo 31, y pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, lo que Pablo está preguntando aquí es ¿a qué conclusión llevamos o llegamos después de haber expuesto todas estas cosas que nos aseguran que Dios va a terminar glorificando nuestras almas? Bueno, él dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Pablo implícitamente está respondiendo que nada ni nadie podrá quitarnos el regalo divino que Dios nos dio, o sea, la vida eterna, y que Jesús compró con su propia vida en la cruz. Como vimos la semana pasada, Pablo, al levantar esta serie de preguntas, sin duda alguna que él tenía un propósito en su mente, y ese propósito era contestar las dudas, las interrogantes que se levantaban en las mentes que objetan ante esta doctrina de la seguridad de la salvación. Entonces, las preguntas que están en la mente de Pablo mientras está escribiendo esta sección de la carta son algo como estas: ¿puede alguna persona hacernos perder nuestra salvación? Aún a pesar, número uno, de la obra expiatoria de Cristo hecha a nuestro favor, o sea, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y número dos, aún a pesar de la obra regeneradora y protectora del Espíritu Santo operando en nosotros. Y número tres, aún a pesar de que Dios está obrando para que el propósito del llamado que nos hizo de ser glorificado, al final de cuentas, o sea, no sea frustrado. O sea, ¿hay alguien que pueda hacer esto? Pablo, con una respuesta clara y contundente, nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De ahí pasa a preguntar, bueno, en vista de que no hay nadie que exista que pueda llevarnos a perder la salvación, él va a hacer ahora unas preguntas implícitamente: ¿pueden algunas circunstancias altamente adversas causar que perdamos la salvación? Bueno, esto es lo que vamos a ver, y Pablo nos va a decir: absolutamente eso es imposible. No hay ninguna circunstancia, por muy adversa que sea, que nos pueda separar del amor de Cristo. Si tú recuerdas, dijimos que Pablo iba a usar dos categorías en generales que supuestamente en las mentes de ciertas personas pueden ser causantes de que perdamos la salvación. Número uno, la primera categoría son las personas, y número dos son las situaciones adversas, como vimos la semana pasada. Hacemos la pregunta: ¿hay alguien que pueda hacernos perder la salvación? Bueno, Pablo contesta: ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, dentro de esta serie de preguntas que acaba de hacer el apóstol Pablo, se encuentran implícitamente personas que desean, que intentan que nosotros desistamos de los caminos de Dios y finalmente perdamos la salvación. Y hablamos acerca de personas como nuestras familias, cuando nos convertimos y ellos tienen una fe diferente a la nuestra, pues entonces empiezan a decirle: tú ya no eres mi hijo, ya no eres mi hermano, ya no eres parte de esta familia. Hablamos también de las personas que operan dentro del reino de las tinieblas, que también quieren destruir nuestra fe. Hablamos, por ejemplo, de los maestros seculares, los gobernadores de nuestros países, que como nunca antes vemos que estos gobiernos están en nuestras sociedades llevando a cabo una agenda de adoctrinamiento inmoral. Y Pablo pregunta: ¿pueden acaso todas estas personas separarnos de Dios? Inclusive los falsos predicadores que quieren destruir nuestra fe, ¿pueden? Dice Pablo: bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, por muy influyentes y sofisticadas que sean estas personas, no van a poder apartarnos de Dios. Así que Pablo nos está afirmando aquí que no importa quién venga contra nosotros, si Dios es por nosotros, nada nos puede separar de él. Así que la objeción de que tal vez exista alguien que pueda
causarnos que perdamos la salvación. O sea, es aplastada aquí por el apóstol Pablo con esta simple declaración. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora hicimos la pregunta, entre esas personas que existen, ¿qué tal Dios? Dios puede quitarnos la salvación por la cual Jesús pagó. ¿Puede Dios cambiar de opinión con respecto a la salvación que nos ha dado? ¿Puede llegar al punto Dios de decepcionarnos de nosotros por nuestra desobediencia y rebeldía? Bueno, ya nos contestó Pablo, el que no escatimó a su propio hijo, o sea, no lo limitó, lo dio lo más valioso, lo que más Dios ama, lo dio por nosotros, como decía Mari en la oración, por gente que no valíamos nada. Si ya lo hizo, dice Pablo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Así es que el argumento de Pablo aquí es, piensa si ya Dios entregó a su hijo, ¿cómo no te va a dar lo demás? Ya te justificó. Escucha lo que dice el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos, imagínate, tú y yo éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su hijo, a quien no escatimó, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así es que según Pablo, Dios nunca terminará impacientándose por nadie de los cuales Jesús pagó con su vida. Todos fuimos justificados porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y luego hicimos pues la pregunta, si no es Dios, puede ser Jesús o el Espíritu Santo, puede ser que Jesús llegue un momento en que lo decepcionemos y llegue al punto de desecharnos, de renunciar, de seguir llevando a cabo nuestra salvación. Bueno, según Pablo nos da 4 aspectos acerca de la obra redentora de Jesús que él menciona y que nos dice no, y vamos a verlo rápidamente. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, número 1, el primer aspecto de la redención de Cristo es que él murió, él mismo fue el que se entregó por nosotros, más aún el que también resucitó, y gracias a la resurrección Dios aceptó el sacrificio de Jesús y ahora nos justifica, y dice, y además él está a la diestra del Padre. Y número 4, él intercede por nosotros. Así es que Cristo nunca terminará de decepcionarse de nosotros. ¿Y qué tal Satanás, pastor? Bueno, vimos muchos pasajes que nos hablan de que Satanás nunca pudo destruir la fe ni de Job, ni de Pablo, ni de Pedro, ni podrá destruir la fe de ninguno de nosotros. Si Dios está por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, porque no hay ninguna persona más poderosa que Dios. Ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada. Antes de pasar a ver el resto de las preguntas que Pablo hace y que caen en la categoría de situaciones adversas, yo quiero ampliar un poco el punto que tratamos brevemente la semana pasada, al final de la predicación. ¿Cuál fue ese punto? Bueno, ¿qué de nosotros, pastor? O sea, nosotros mismos voluntariamente podemos alejarnos definitivamente de los caminos de Dios sin que Dios intervenga, sin que nuestro Padre, que nos va a ver en peligro, intervenga. Porque dijimos, ¿verdad? Personalmente yo conozco mucha gente que estaba en la iglesia, que cantaba, que diezmaba, que escuchaba predicaciones, que estudiaba la Biblia, pero ahora ya no están. Ahora están más sumergidos en una vida de pecado terrible. Ahora reniegan de Dios, ahora inclusive lo niegan. Y la pregunta es, ¿será que nos puede pasar algo así a nosotros los verdaderos cristianos? Ya dijimos o ya citamos al principio Juan, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros, que no todos tienen el Espíritu Santo, que no todos han sido justificados. Por lo tanto, hermanos, esto no significa que como ya vemos personas que estuvieron en la iglesia y que ya no están, que sí podemos perder la salvación. No, más bien Juan nos dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, como todos los apóstoles permanecieron a pesar de que hubo espada, de que fueron ejecutados por su fe. Ni aún la espada logró que los apóstoles renunciaran a su fe. Así es que no hay nada. Según la Biblia nos va a decir que para estas personas que salen y que ya no regresan y quedan en una apostasía total y definitiva, según estas personas nunca hubo una salvación real. Siempre fueron ellos cizaña viviendo entre trigo. ¿Por qué? Porque sus corazones, su suelo fue rocoso y espinoso y parecía que ahí había vida, que ahí estaba el Espíritu Santo. Sin embargo, no dieron fruto perseverante. El amor de los afanes del mundo, las aflicciones, por causa de identificarse con Cristo, lograron vencerlos. Y decíamos que lo que estas personas les aconteció fue lo que dijo Pedro. Les aconteció el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, nunca dejaron de ser lo que eran, pecadores. Nunca tuvieron una vida nueva. Por lo tanto, volvieron a su vómito del pecado, volvieron a revolcarse en una vida de pecado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten, para que vean que no todos son de nosotros. Entonces la pregunta en este momento es, ¿puede un verdadero creyente separarse a sí mismo de Jesús? La respuesta de Pablo va a ser bien clara y bien contundente. Va a decir, ni siquiera el mismo creyente puede separarse a sí mismo de Jesús. Versículo 35, y entramos ahora sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? O sea, ya vimos que las personas no nos pueden separar, ¿verdad? Ya vimos que Satanás y sus demonios tampoco pueden hacerlo. Dios mismo tampoco se puede decepcionar de nosotros, ni Jesús. Entonces la pregunta es, ¿puede el creyente separarse por sí solo de Jesús? Bueno, vamos a profundizar este punto. La pregunta de Pablo una vez más, ¿es posible que un verdadero creyente, o sea, alguien que genuinamente fue justificado por la fe y fue adoptado como hijo de Dios y se le dio el Espíritu Santo, puede un creyente así separarse por él mismo del amor que Cristo tiene por nosotros y que termine en el infierno? ¿Eso es posible? Pues no. Aquí Pablo nos va a dar varias cosas que nos van a llevar de la mano a esa conclusión. Es imposible que eso suceda. Y el primer argumento, y esto es bien importante que lo entiendas, y yo voy a enfatizar este punto. El primer argumento, la primera razón por qué un creyente verdadero nunca se va a alejar del amor de Cristo es porque el amor de Cristo por nosotros, no el amor nuestro hacia Jesús, sino el amor que Jesús tiene por nosotros, ese amor es la fuente de nuestro amor por Él. O sea, porque Jesús nos ama así, ahora nosotros con el Espíritu que nos dio, hoy lo podemos amar a Él. Para eso se nos dio el Espíritu según Ezequiel y Jeremías, para que le obedezcamos, para que le amemos, ¿verdad? Entonces, la primera razón por qué tú no puedes separarte de Dios es debido al amor de Cristo por ti. Ese amor es la fuente de nuestro amor por Él. Noten la pregunta de Pablo ahí, hermanos. ¿Quién nos separará del amor que nosotros tenemos por Cristo? No dice eso. No es, ¿quién nos separará del amor que Cristo tiene por nosotros? Esa es la pregunta. ¿Hay alguien en todo el universo que pueda separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros? Es del amor de Cristo que tiene por nosotros de lo que Pablo está hablando aquí. Y eso es bien claro en los versículos 17 y 39, que son el contexto de este pasaje. Escucha lo que dice el versículo 37. Dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto habla del amor que Jesús tiene por nosotros, no de tu amor que tú tienes por Jesús. Y luego el versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el amor de Dios en Cristo preexiste, antecede a nuestro amor. Recordemos que ya Pablo nos ha dicho que Dios nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando éramos débiles, aun cuando éramos enemigos de Dios. Vamos a volver a Romanos 5:6, es la misma carta que estamos estudiando, es que aquí estamos en el capítulo 8. Dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de obedecerle, de vivir perfectamente como Jesús vivió, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por quienes, por los justos, por los impíos. Esto es lo que éramos, pero Dios nos amó a pesar de todo ello. Y dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún merecedores, no pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:1, dice Pablo, y Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Dios es el que toma la iniciativa de amarnos, aun cuando éramos enemigos. Y dice Pablo ahí en el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, tú y yo vivíamos según la carne, porque Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que es nacido de carne, carne es, ¿verdad? Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, todo lo que ha nacido de Dios es espiritual, pero todo lo que no ha nacido de Dios, ¿qué es? Carnal. O sea, éramos súper enemigos de Dios, no podíamos agradarlo. Esa era tu condición y mi condición antes de venir a Jesús. Vivíamos en la carne. Sin embargo, Él nos amó a pesar de ello. Dice Romanos 5:10, cuando éramos sus enemigos, escucha, porque si siendo enemigos, o sea, ya no somos enemigos, pero si éramos enemigos de Dios por nuestro pecado, porque nos rebelamos contra Él, no queríamos seguir
el reglamento de su reino, de su gobierno, por lo tanto éramos enemigos y aún así fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, esta verdad que te estoy diciendo, hermanos, concuerda con todo el resto del testamento, sobre todo con las enseñanzas de Jesús. Escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Escucha, a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, ese fruto incluye nuestro amor por Cristo, porque Él nos amó, porque Él nos llamó primero. Nosotros no queríamos nada con Dios, siempre oíamos de las personas que nos querían hablar del Dios bíblico, ese que te dice toma tu cruz, no el Dios moderno que te dice aquí está para bendecirte, ese Dios todo lo queremos, ese Dios que no nos pide nada de nosotros. No, 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 no. Pero este Jesús, el que te dice niégate a ti mismo todos los días, es el que no queremos. Bueno, es este Jesús, hermanos, el que escogió a ellos, el que los llama, y no ellos a Jesús. Ellos estaban pescando. Nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, menos buscar a Dios. Pero alguien vino y nos predicó el evangelio. Entonces, hermanos, el fruto que dice Jesús, que Él quiere que lleven y que los ha llamado para que lleven su fruto, incluye nuestro amor por Jesús. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Estoy diciendo que esto concuerda con todas las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué, hermanos? Es nacido de Dios, ¿verdad? Todo aquel que ama. Quiere decir que el que no ama, no ha nacido de Dios. O sea, si alguien puede amar ahora a su prójimo, a su enemigo y puede perdonar, es porque nació de Dios. No porque ese amor nazca intrínsecamente de esa persona, sino más bien porque Dios puso a su Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? Entonces hoy podemos amar a cualquier persona, a uno de nuestros adversarios y sobre todo a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nacimos de Dios según lo que nos dice Juan. O sea, según Juan, hasta que nosotros no fuimos engendrados de nuevo por el Espíritu de Dios, nosotros no podíamos amar a Dios. Él sigue diciendo lo siguiente en el versículo 10 de ese mismo capítulo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no consiste en esto, de esto no se trata, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, lo más razonable era que nosotros primero amáramos a Dios por tanta gracia, tanta bondad que nos ha dado. O sea, al habernos ya regalado un mundo como este tan maravilloso, nuestras familias, más sin embargo, aún a pesar de tanta misericordia, tanta bondad que ha derramado Dios sobre nosotros, nosotros aborrecimos a Dios y no se lo decíamos, pero aborrecíamos todos sus mandamientos. Por lo tanto, dice ahí Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y porque nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego Juan añade más adelante, por si acaso queda una duda y no entiendes, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. O sea, todo esto nos enseña que nosotros podemos amar hoy a Cristo y a nuestros hermanos porque Él nos amó primero, porque ha derramado de su amor a través del Espíritu Santo y ahora nosotros podemos amar. Ahora, esto es lo sorprendente del amor de Cristo, que Él nos amó cuando lo aborrecíamos. Cuando éramos totalmente, como dijo Mari, indignos de su amor. Éramos indignos de Él. Y aún así nos amó. O sea, nadie da un centavo por alguien que no vale la pena, ¿verdad? Quizás tú se lo das ya porque te compadeces de Él. Y le vas a dar cualquier cosa. Tú no le vas a dar lo más valioso a esa persona. Pero Dios sí lo hizo. Y Dios dio lo que es extremadamente valioso. Es más, de hecho, lo más valioso que existe. La vida de Jesús. Por nosotros que no valíamos nada. ¿Te das cuenta? Imagínate, si yo empiezo a vender este pañuelo de papel con el cual me estoy limpiando las narices, tú no lo comprarías, ¿verdad que no? Nadie lo compraríamos. Nadie, se necesita estar loco, nadie le daríamos lo más valioso que existe en el mundo por esta basura. Pero Dios sí lo hizo. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Yo sé que eres moral, que no eres tan malo como otros malos, pero tus mejores justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Y sabes qué es eso? Es algo peor que esto. Eran los trapos que usaban las mujeres en su menstruación. Sin embargo, Dios, a pesar de que éramos trapos de inmundicia, nos dio a su Hijo. Él primero nos amó y no nosotros a Él.
Y esto es lo extraordinario y lo tan incomprensible. Dice Pablo en Efesios capítulo 3, orando para que esos hermanos en aquel entonces recibieran un mejor entendimiento del incomprensible amor de Cristo. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, para que les dé, para eso está orando, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y escucha lo siguiente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer que, hermanos, el amor de Cristo, que va más allá de nuestra comprensión. Yo quiero que ustedes conozcan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. San Pablo quería que estos hermanos cimentaran sus vidas, arraigaran sus vidas en el amor de Jesús, un amor que sobrepasa infinitamente por mucho nuestra capacidad y comprensión de amar. Y es precisamente allí donde descansa, hermano, la seguridad del creyente. Nuestra seguridad está en que Él nos amó a nosotros a pesar de, y no en que nosotros le amamos. No. Y dicho sea de paso, nosotros amamos a Cristo. Pero nuestro amor por Jesús, muchas veces, sobre todo cuando estamos pasando por circunstancias adversas, es un amor débil, un amor fluctuante, ¿verdad? Ahora sí vengo a la iglesia y ahora no vengo a la iglesia. Y ahora sí oro y ahora sí no oro. Es un amor fluctuante. O sea, qué feo depender del amor que tú y yo tenemos para Cristo, en vez de depender en el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Así que si nosotros estamos perseverando hasta el día de hoy, agarrados en Cristo, no es debido a la enorme fuerza que tienen tus manos para agarrarte, para asirte de Jesús. No, no han sido nuestras fuerzas lo vital en esta relación. Más bien es que Cristo nos agarra con su mano toda poderosa. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Porque nuestra seguridad en Cristo no depende de nuestro amor por Él, depende más bien en que Él decidió soberanamente amarnos cuando éramos indignos de su amor. Así que Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es evidente, nadie puede hacerlo. Porque como dije, no se trata de agarrar bien a Cristo, sino de que Jesús nos agarre. Mire, pensemos en los bebés que apenas empiezan a caminar. Yo estoy esperando 2. Estos bebés, hermanos, por naturaleza comienzan a explorar todo, ¿verdad? Todo lo que hay a su alrededor. Y sabemos que dentro de los hogares y fuera de los hogares, sobre todo, existen muchos peligros para ellos. De hecho, yo me di a la tarea de consultar algunas estadísticas y encontré que los accidentes domésticos en Estados Unidos se encuentran entre las principales causas de lesiones y muertes infantiles que suceden en los hogares. O sea, eso es lo que está pasando. Los bebés muchas veces se lesionan, muchas veces inclusive mueren por accidentes. Así es que según las estadísticas, los accidentes domésticos que involucran a bebés, a niños pequeños, generalmente incluyen quemaduras, caídas, electrocución, ahogamiento, envenenamiento, asfixia y lesiones en la cabeza. Ahora, muchas veces, yo no sé si tus bebés llegaron a tropezar y caerse y se lastimaron. Melissa, tuvimos que llevarla al hospital porque cayó en vidrios. Bueno, uno quiere prevenir todas esas cosas, ¿verdad? Porque tenemos un amor grande por nuestros hijos. Por lo tanto, como sabemos que existen esos peligros, no queremos que nadie se queme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en vez de prender velas, traemos ya luces, ¿verdad? LED, que son eléctricas. Y aunque pudieran electrocutar a nuestros hijos, esas luces son seguras y tapamos inclusive los enchufes para que no van a meter ahí sus deditos. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas como estas. Evitamos no dejar agua hirviendo cuando están ellos, evitamos no dejar las estufas calientes, las chimeneas encendidas. Todo esto lo hacemos porque amamos a nuestros hijos, aun a pesar de que muchas veces les advertimos a nuestros hijos, no hagas esto porque te puedes quemar, no hagas esto porque te puedes dañar. Pero muchas veces nuestros hijos no entienden, y los que entienden, aún así quieren explorar y quieren ellos por sí solos experimentar y terminan lesionándose. Pero aún así, a pesar de que no escuchan nuestras advertencias luego, aún así nosotros los protegemos, ¿verdad? Claro que sí, los protegemos de todos los peligros, evitamos que se quemen, evitamos que ellos sufran caídas y se vayan a lesionar en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. Y muchas veces, si tú vives en una casa de doble piso,
hay escaleras, no quieres que se caigan, ¿qué haces? Compras una barrera de seguridad para protegerlo. Pones seguridad en las ventanas para que no se vayan a caer por la ventana. O sea, hacemos muchas cosas para evitar que nuestros hijos no se dañen. No queremos que se envenenen. ¿Qué hacemos? Ponemos todos esos químicos domésticos que nos sirven para limpiar la casa en seguridad, bajo seguridad. Lo mismo los medicamentos. Y hacemos un sinfín de cosas. Hacemos todo lo posible para que nuestros hijos estén a salvo. Bueno, si nosotros, dice Dios, somos seres finitos e imperfectos y protegemos a toda costa a nuestros hijos, con más razón Dios va a proteger a sus hijos de que se lastimen, de que terminen perdiendo la vida. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos? Yo quiero parafrasear esto y ponerlo en este caso así. Si ustedes siendo malos saben proteger a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos protegerá a sus hijos aún en contra de su voluntad? ¿Te has fijado a los bebés o a los niños cuando están necios? Y es que yo quiero ir a jugar allá, pero tú sabes que hay peligro, sobre todo en una carretera donde hay carros pasando a altas velocidades, y él quiere, y él no mide el peligro, pero tú no lo sueltas. Bueno, Dios tampoco nos va a soltar de su mano. Tú te puedes soltar voluntariamente y desearíamos soltarnos de Dios, desearíamos que no existiera Dios en la carne, tú sabes, y yo sé que desearíamos que no existiera Dios para vivir como nos da la regalada gana. Esa es la carne. Ese es el viejo hombre. Pero Dios no nos va a soltar, porque si tú no soltarías a tu hijo, que tu amor quizás sea bueno, pero no es perfecto como el de Dios. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor. Muchas veces nuestro amor hacia nuestros hijos sí guarda rencor para que se te quite, ¿verdad? Y quizás no llegamos al punto de lastimarlo severamente, pero sí les damos una lección, nada más para que se le quite, no para que se eduque, no para que aprenda, sino para que se te quite y me vuelvas a obedecer. Por lo tanto, hermanos, estamos seguros en Dios. ¿Recuerdan cuando todos sus discípulos abandonaron a Jesús? Jesús resucita y ¿qué hace? Lo que tiene que hacer el buen pastor. Fue por sus ovejas y las regresó. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ya, presento, no es yo les voy a dar, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, que ellos mismos también cuando quieran irse de los caminos de Dios. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo me puedo imaginar a mí en esos momentos donde soy rebelde y quisiera que no existiera Dios. Yo estoy ahí en sus manos, en el hueco de sus manos, y me quiero salir. Y no me puedo imaginar yo dejándome que Dios, o sea, dejando Dios que yo me salga de su hueco de su mano. Y como si eso fuera posible. Dice el salmista que Dios agarra las aguas de los océanos en el hueco de su mano. Imagínate, yo a un lado del inmenso mar soy nada. Entonces eso es imposible. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Escucha ahora cómo Pablo concluye el versículo 39. Después de decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ¿y qué? Y ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ok, pensemos en lo que implica ninguna cosa creada. O sea, piensa en todo lo creado. Podemos concluir, hermanos, que todo lo que existe que no es Dios, eso es todo lo creado. O sea, lo único que queda es Dios, ¿verdad? Ok, dice ahí Pablo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí estamos nosotros. Por si se me pasa algo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, todo aquello que no sea Dios, entre todo aquello que no es Dios, estamos nosotros, no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todo, escucha, gracias a que Dios mismo tomó la decisión de amarnos en Cristo. O sea, no porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, ya vimos que Dios nos amó primero, a pesar de todo lo que éramos. O sea, nadie se puede jactar, oh, mira esto, no. Dios nos amó por gracia. Escucha lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tú nos decías, es que a mí me bendijo porque yo sí soy mejor que los cristianos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí leo la Biblia. No fue por eso. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. ¿Según qué, hermanos? ¿Según lo bien que nos portábamos?
según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Así le agradó a él por alguna razón que no sabemos, pero que sí sabemos que no fue porque éramos buenas personas. Escucha lo que dice según la de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Yo voy a leer ahí el 8 y ahí tienes el 9. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, o sea, según el puro afecto de su voluntad y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si tú oíste eso, pero Dios nos dio gracia en Cristo desde la eternidad pasada. La pregunta es, ¿qué podría suceder ahora que mueva a Dios a retirar su amor por nosotros? Hoy en día, y como nunca antes, hay esposos que dicen, me divorcio. ¿Y por qué te divorcias? Porque ya se acabó el amor que tenía por mi esposa. Bueno, el amor de Dios no es así. O sea, Dios no puede amanecer un día y decir, ¿saben qué? Pues sí, los predestiné y los llamé y los justifiqué y los santifiqué y dije que los iba a glorificar, pero me arrepiento, ya me hartaste por tu necedad. Por lo tanto, al infierno. No, Dios no es así, hermanos. Recuerda que Pablo ya nos dijo en la carta a los Corintios que el amor de Dios no hace nada indebido. Sería indebido que Dios hiciera eso cuando Jesús pagó por mis pecados. Recuerda que el amor de Dios no guarda rencor. Recuerda que el amor de Dios todo lo sufre. El amor de Dios, no el tuyo. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que según Pablo, ni siquiera el creyente puede separarse a sí mismo de Jesús. Mira, si por nosotros fuera y Dios no hiciera nada al respecto, ¿desde cuándo nos hubiéramos ya apartado de Dios? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque todos deseamos alejarnos de ese Dios, desearíamos muy dentro de nosotros que no existiera Dios, porque ese Dios nos llama a someternos a Él totalmente. Y todos los días, ni a tu esposo, que muchos de ellos ven mucho por ustedes y los aman, se quieren someter a Él. ¿Te imaginas a Dios? Por lo tanto, no hay nadie bueno. Amamos a un Dios, a nuestra creación y todo, pero al Dios manifestado, revelado en las Escrituras, a ese Dios no lo amamos. Hoy lo amamos gracias a lo que nos dio su Espíritu Santo. Por eso dijo Dios, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Les voy a dar a mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anden en mis caminos, para que me amen, para que me teman. Hoy nadie se puede jactar de uno mismo, ningún cristiano, de que ama a Dios, porque hoy podemos amarlo porque nos amó primero. Entonces, ¿dónde está tu esfuerzo? Quizás hay un esfuerzo donde tenemos que pelear y llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para vencer la carne, y hay crédito en eso. Pero si no fuera por el Espíritu Santo que produce el fruto de Él, que entre eso incluye el amor, nosotros nos habríamos alejado de Él. Así que si tú eres un verdadero cristiano, tú nunca te vas a apartar de Cristo. Y como dije, no porque tú no quieras apartarte, no. Quizás ahorita sientas todo el amor de Jesús, pero que de esos momentos donde tienes crisis de fe, esos son momentos difíciles. Bueno, tú nunca te vas a apartar de Él, no porque tú no quieras apartarte, sino porque Jesús ya te regeneró, sino porque Dios ya te dio un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. Y por si fuera poco, todo eso, Jesús, Dios también envió a tu corazón a su Espíritu para habitar en ti. Y eso es lo que va a hacer que nunca te apartes de Él. Escucha lo que dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno. Es un pacto eterno, ¿ok? Este pacto eterno es el nuevo pacto que Jesús inauguró en la cruz del Calvario. El pueblo cristiano ya no volvió a celebrar la Pascua como Jesús la celebró. Y saliendo de celebrar la última Pascua, Jesús inauguró el nuevo pacto. Es donde tú y yo estamos, en el pacto nuevo. Este pacto habla de nosotros los creyentes. Bueno, Dios hizo este pacto con nosotros los creyentes, así que dice Jeremías, que dice Dios, haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Número uno, ¿por qué es incapaz de que tú te apartes de Dios? Porque Él te promete nunca arrepentirse de hacerte bien. Hagas lo que hagas. Y por si esto fuera poco y tú dices, no, como quiera, yo todavía me puedo apartar de Él. Bueno, y quizás Dios sabía, lo necio que somos y obstinados, tuvo que hacer algo más. Número dos, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí, que era lo que siempre hacía Israel. No importaba lo que Dios hiciera con ellos, cómo los bendijera, ellos terminaban apartándose de Dios, como Adán y Eva, que lo tenían todo, ¿verdad? Todito, como nunca nadie antes lo había tenido, y que
Cuando estemos allá en el cielo vamos a disfrutar lo que disfrutaron Adán y Eva. Sin embargo, ellos terminaron alejándose de Dios. Y Dios dijo, ok, voy a hacer dos cosas. Primeramente, voy a poner a Jesús en la cruz del Calvario para que pague por sus pecados. Y una vez que pague por sus pecados, tengo que hacer algo con sus corazones inservibles, disfuncionales. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dar un nuevo corazón. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Porque si no hago eso y nada más, dejo que Jesús pague por sus transgresiones, en mi reino van a seguir pecando. Y yo quiero que eso termine. Por lo tanto, voy a poner mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Voy a poner a mi Espíritu Santo. O sea, yo no sé si tú te das cuenta, es imposible. Número uno, porque Dios promete no volverse atrás de hacerles bien. O sea, lo que yo les digo que voy a hacer en Cristo Jesús, les voy a hacer bien. Todas las cosas van a cooperar para el bien de ustedes. Y número dos, porque yo ya puse mi temor, porque yo ya puse el Espíritu Santo y no se van a apartar de mí. En este pacto eterno, todos aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas. Dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Dios nos ha dado una nueva vida. Dios nos ha dado esa nueva vida con un corazón, con nuevos deseos de servirle a Él. Sí, están todavía la carne, el viejo hombre que a veces impide que hagamos y obedezcamos a Dios, pero es real. Dios nos ha dado un nuevo corazón, con nuevas motivaciones para que nunca nos apartemos de Él. Así que como vemos, es imposible que un verdadero cristiano se aparte de Dios. Los que se apartan definitivamente es porque nunca fueron suyos. Recuerden nuevamente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y eso es lo mismo que Jesús dice en Mateo 7:23, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es que como vemos, es imposible que un verdadero creyente termine por sí mismo apartándose del amor de Dios. Y esto, vuelvo y repito, no es porque seamos fuertes y estamos bien agarrados de la mano del Señor. No, más bien es porque Jesús nos agarra. Porque a Dios le plació amarnos desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Bueno, ¿y qué, pastor, de las diferentes circunstancias que llegan a nuestras vidas? Esas circunstancias difíciles, ¿pueden causar que nosotros abandonemos la fe? Bueno, el apóstol Pablo nos va a decir que no, es imposible. O sea, la pregunta es, ¿pueden las circunstancias altamente adversas destruir nuestra fe? ¿Pueden esas circunstancias adversas causar que nos separemos del amor de Cristo? ¿Pueden ocasionar algo que provoque que ese amor que tiene por los suyos Dios se rompa? Bueno, Pablo habla o enlista 7 adversidades y él pregunta si pueden estas adversidades separarnos del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él dice, tribulación. ¿Pueden las tribulaciones alejarnos del amor de Cristo? Bueno, Pablo sabía por lo que dice la Biblia que eso es imposible, pero sobre todo por experiencia propia, sabía que ninguna situación adversa podía separarlo del amor de Dios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo, escribiendo en segunda carta a los Corintios capítulo 11, él dice, yo he vivido cada una de estas adversidades con excepción de la última. En ese momento que estaba escribiendo la carta a los romanos, Pablo no había experimentado la espada, pero la iba a experimentar. Iba a ser él decapitado, iba a ser ejecutado por su fe, pero ni aún eso hizo que su fe fuera destruida. Escucha lo que dice Pablo. Él enumera sus padecimientos. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nombró todos menos la espada. Así que Pablo nos está hablando con ese doctorado de sufrimiento. Él sabía por las escrituras, por lo que decía Jeremías, que acabamos de leer, que nada iba a poder separarlo del amor de Cristo, pero sobre todo su testimonio. Wow, he padecido todas estas cosas y hasta el día de hoy, después de 30, 40 años, sigo adelante. Y lo que Pablo padeció es nada lo que tú y yo hemos padecido en este siglo XXI, donde por la misericordia de Dios a nosotros los cristianos nos va súper bien y sobre todo en este país. Somos bien bendecidos. No, pastor, es que usted no conoce mis adversidades. Bueno, tus adversidades comparadas a estas adversidades son nada. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando y él dice, nada me ha podido separar del amor de Cristo. Por lo tanto, a ustedes tampoco. Dios nunca permitió que todas estas cosas que experimenté me separaran de Él. Así que pueden las circunstancias
adversas destruir nuestra fe? ¿Puede la tribulación apartarnos de Cristo? ¿Pueden las situaciones desfavorables que provocan las aflicciones en nosotros separarnos de Dios? ¿Pueden estas dificultades externas separarnos de Cristo? La respuesta de Pablo es claro que no. Escucha lo que dice Jesús. Estas cosas se han hablado para que en mí tengan paz. ¿Ok? Dios quiere que tú tengas paz. Quiere que tú sepas, si eres un verdadero cristiano, que tu salvación es segura. Yo quiero que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones como las tuvo el apóstol Pablo. Quizás no tan extremas como las de él, pero vamos a padecer, vamos a tener aflicciones, pero confíen. ¿Por qué? Porque él ya venció al mundo. Así que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tal vez la angustia, pastor. ¿Angustia? O sea, pueden las presiones interiores que son producidas por las tribulaciones que vienen de afuera crear dentro de nosotros una angustia tal que nos lleve a separarnos de Dios. O sea, las tribulaciones vienen de afuera, ¿verdad? Y esas tribulaciones producen internamente en nuestros corazones una angustia, una aflicción. Bueno, podemos llegar al punto donde esa angustia tenga un efecto tal que empecemos a separarnos de Dios. O sea, de repente las aflicciones nos producen miedo, ¿verdad? Ansiedad, duda, interrogantes, pavor. O sea, entra a un cierto nivel de pánico. Y empezamos a ya no confiar tanto en Dios, sobre todo porque no lo vemos en medio de las tormentas, ¿verdad? Pero la pregunta de Pablo es, ¿puede venir una tribulación tal que provoque dentro de ti una ansiedad que te lleve a angustiarte hasta el punto de terminar separado del amor de Dios? La respuesta es no, más bien es todo lo contrario, aunque suene muy paradójico. Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien, las buenas y las malas. Dios usa las malas cosas para nuestro bien eterno. O sea, paradójicamente para el cristiano, las aflicciones lo anclan más a Jesús en vez de que se aleje de Jesús. Eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo y a todos los apóstoles y a todos nosotros. 25 y más años y aquí seguimos. A pesar de tanta aflicción, de tanta persecución, de tantas adversidades, no ha habido nada de todas esas adversidades que se han levantado durante todos esos años que han podido apagar mi fe. Todo lo contrario, es más fuerte. ¿Por qué? ¿Por mí? No. Por la obra de Dios que está haciendo en mí a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que me ayuda a seguir adelante. Por lo tanto, ¿puede la tribulación, la angustia separarnos del amor de Jesús? ¿Puede la persecución acaso? ¿Puede el hambre? O sea, estás privado, te metieron preso porque predicabas el evangelio, no por ladrón. Y de repente te quitaron toda la comida. ¿Puede eso causar que dejes a Jesús? Quedaste desnudo, porque aquí ya no lo hacen, pero antes, en los tiempos romanos, ellos sí, cuando atrapaban a un preso, y sobre todo a los cristianos, ellos les quitaban la comida, los encueraban, los martirizaban, los golpeaban, los torturaban, iban y los ponían en los calabozos más profundos, más oscuros, más asquerosos. Y dice Pablo, yo he estado en muchas cárceles, me han quitado la comida, me han dejado desnudo y nada me ha podido separar del amor de Cristo. Al contrario, en una ocasión estamos yo y Silas y nos golpearon y nos metieron en el cepo, estamos en una posición tan incómoda y apestaba tan mal el calabozo que en vez de estar renegando empezamos a cantarle a Dios alabanzas. ¿De verdad tú crees que estas cosas pueden alejarte del amor de Dios? No, todo lo contrario, te anclan más a Él. Y sobre todo porque pasas de esas adversidades. Dices, wow, salí victorioso, no me quedé en medio. Por lo tanto, si en todas las adversidades pasadas que he padecido no me dejó Dios, eso me dice que no me dejará en el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces los peligros, quizás sí, pastor. Los peligros que enfrentamos. ¿Qué tal la espada? Si tratan de ejecutarnos por nuestra fe, eso sí va a ser. Yo no voy a resistir, pastor, no te preocupes. Dios no nos deja pasar por pruebas que nosotros no podamos pasar. Juntamente con la prueba, Él da la salida. No te preocupes. Si sabe Dios que tú no puedes pasar la espada y eso va a destruir tu fe, no te va a pasar por ahí. No todos pasaremos por ahí. Entonces dices, es que si llegaran al punto de quererme martirizar, no, quizás sí me apartaría. No va a pasar eso. Nada ni nadie te puede alejar del amor de Dios.
Escucha lo que dice Pablo ahora. ¿Por qué es imposible? Porque las escrituras enseñan lo siguiente, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero. O sea, por causa de Cristo, dice las escrituras, que tú y yo somos puestos a muerte todo el tiempo. Somos considerados como ovejas al matadero. O sea, nos va a ir mal. En este mundo van a tener aflicciones por identificarme con el Cristo bíblico. El Cristo de hoy en día, cualquiera puede hablar de ese Cristo. Pero cuando hablas del Cristo exclusivo, que dice que solamente a través de Él hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el ser humano pecador pueda ser salvo. Cuando tú hablas de ese Jesús, entonces sí hay problemas. Bueno, no hay nada, hermanos, que nos vaya a separar de Jesús. Aunque dice ahí la Biblia que tú y yo somos puestos a muerte todo el tiempo. ¿Nos pueden matar por nuestra fe? Somos como ovejas al matadero. Sin embargo, la muerte no te puede separar de Jesús. No, más bien la espada es el boleto a llevarnos a Cristo. Esto fue lo que le acaba de pasar a mi primo Humberto, que falleció, parece el jueves, si no me equivoco. La muerte le dio su boleto a Jesús, la espada, y ahora está disfrutando de su presencia. Así que no hay nada que nos pueda separar de Jesús, todo lo contrario. Nada. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí con todo esto, hermano? Bueno, él quiere que todos los creyentes verdaderos estén seguros de que nada ni nadie podrá separarlos de Cristo por la sencilla y poderosa razón de que Él nos ama, que Él no va a permitir que eso nos ocurra. Escucha lo que dice Pablo una vez más, el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero que note que Pablo no dice ahí, antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Somos, plural. O sea, Pablo no está diciendo, yo, el gran apóstol de Jesús, soy más que vencedor. No, dice que somos todos. Todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar de ese amor. Y Pablo se está refiriendo a esa pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y escucha, la declaración del versículo 37 que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la declaración del versículo 39 es que nada nos puede separar del amor de Dios. Bueno, Pablo aquí está contemplando a ese mismo grupo que en el versículo 1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan en la carne. Pablo está haciendo referencia a esas personas y a las mismas personas que dice que a los que antes conoció predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó santificó, y a todos ellos glorificó. Pablo está haciendo referencia a estas personas y él dice, antes en todas estas cosas, todos nosotros los que estamos en Cristo, que ya no hay condenación y que vamos a ser glorificados, somos más que vencedores. Todos. ¿Te das cuenta? Hay una seguridad total, absoluta. Esa salvación es segura. Dios la va a llevar a cabo. Así es que lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que desde el mismo segundo que tú te convertiste verdaderamente, que Dios te dio un nuevo nacimiento, no en el mismo segundo que tú pasaste al frente y dijiste una oración, Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. No, eso fue de labios. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Bueno, en ese mismo segundo que Dios te dio la nueva naturaleza, desde ese mismo día en adelante, hermanos, Dios te está preservando, Dios te está guardando. Así es que puedes ser tú la persona recién convertida, como la que tiene 50 años en la fe, o el hermanito que no es muy visible, o el pastor que más predica y que más se conoce en las redes sociales. Escucha, Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros estamos perseverando no por nosotros, no por nuestra capacidad, sino más bien estamos perseverando por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó nos promete que nos va a librar de todos los peligros, de todas las cosas adversas. Y dicho sea de paso, ¿recuerdan el mensaje en Apocalipsis a las 7 iglesias? Bueno, varios de esos mensajes a esas iglesias terminan diciendo, ya los que vencen, ya los vencedores van a heredar, ¿verdad?, el reino de Dios, les van a dar las coronas. La pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? Según Pablo aquí. ¿Quiénes son los vencedores, hermano? Todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, esos son los que vencen. ¿Y qué de aquellos cristianos que ya no vencieron, hermano? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los cristianos genuinos que tienen el Espíritu Santo son más que vencedores. Vea una vez más el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por tu capacidad. Sí, cómo no.
somos bien infieles, bien inconstantes, pero aún así Dios nos amó, por medio de aquel que nos amó, solo por Él y no por tu fuerza. Por lo tanto, las circunstancias difíciles no nos van a poder separar de Cristo. Van a apartar a los falsos profesantes. Escucha lo que dice Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, Jesús aquí está interpretando la parábola del sembrador, dice, estas son las cosas que van a suceder cuando ustedes los cristianos prediquen el evangelio. Y dice Jesús, van a haber algunos que como son sembrados en el pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, aleluya. Aquí estaban, pastor, y danzaban mejor que yo, y no les daba vergüenza, los vi llorar. Pero dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y al venir qué? Las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan ellos. Es que las circunstancias difíciles sí van a apartar a los falsos profesantes, pero jamás podrán apartar a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Jesús mismo lo dice, mas la que cayó en buena tierra, la que cayó en un corazón contrito y humillado, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Dan fruto con perseverancia. Así es que nuestra esperanza no descansa en nosotros mismos. Descansa en el amor que Cristo tiene por nosotros. O sea, descansa en ese amor porque es un amor que depende enteramente de su soberanía, de haber decidido por el puro afecto de su voluntad amarnos. Ahora, Pablo pudo haber terminado ya este capítulo 8 aquí y ya tendríamos todas las razones del mundo para creer que nuestra salvación es segura. Sin embargo, no lo hizo. Él quería que los creyentes en Roma y todos los que íbamos a leer esta carta a lo largo de los siglos disfrutáramos de la misma convicción que él tenía. Escucha lo que dice Pablo, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, o sea, estoy total y absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la respuesta resumida de la pregunta del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Existe algo o alguien lo suficientemente poderoso que pueda separarnos de ese amor? Respuesta de Pablo, por supuesto que no. Estoy firme y absolutamente seguro, y quiero que ustedes también lo estén, de que ni la muerte ni la vida me pueden separar del amor de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, durante nuestra vida, durante su vida, van a enfrentar todo tipo de aflicciones y peligros que van a amenazar nuestra comunión con Dios. Sin embargo, nada de lo que suceda en tu vida va a poder separarte de Dios. O sea, ni la vida ni la muerte. Tu vida, lo que vayas a experimentar de aquí en adelante, nada te puede separar del amor de Dios. O sea, Pablo está diciendo en otras palabras, no hay nada que pueda ocurrir entre tu conversión y la muerte. O sea, nada entre estos dos momentos que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué de los ángeles caídos? ¿Y qué de los demonios y Satanás? Y todo el ejército, ¿verdad? El diablo, ¿pueden ellos separarnos de Jesús? Bueno, Pablo sigue continuando diciendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ni ninguna circunstancia por la que estemos atravesados en este momento y ni ninguna circunstancia que podamos nosotros atravesar en el futuro nos puede separar de Dios. El pastor, es que a veces siento que me enfrío y me da miedo y pienso que me voy a alejar de Dios. A veces que no velo y siento como que voy a ser como esas vírgenes insensatas. Eran vírgenes insensatas, no sabias y prudentes. Dice Jesús, si tú verdaderamente eres un cristiano, eso a ti no te va a pasar, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué es lo que te puede pasar en el porvenir? ¿Perder tu salvación? No. Pablo ya te está diciendo, ni lo porvenir. Y escucha lo que sigue diciendo Pablo, ni lo alto ni lo profundo. O sea, no hay nada en el cielo, en lo celestial, ninguna persona ni nada que pueda separarte. No hay nada en el infierno que pueda salir y hacer que pierdas tu salvación. Y ya Pablo dice, por si se me pasa algo, porque sabía lo obstinado que solemos ser nosotros, yo estaba en esa posición, y termina concluyendo, ya cerrando cualquier posibilidad, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Nada. Pues, ¿escuchaste eso? Ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Ya dijimos que lo único que no ha sido creado es Dios.
Todo lo demás es creado. Entre esas cosas creadas estamos nosotros. Ni nosotros mismos nos podemos alejar de Dios. Por eso es que Pablo dice, y quiere que concluya, yo creo que tú estés totalmente y absolutamente convencido de que ninguna cosa creada te puede separar de Dios. Conclusión, ya ahí cierto. Hay dos cosas que te puedes llevar de esta enseñanza. Número uno, nosotros mismos como cristianos no tenemos ninguna capacidad para perseverar hasta el final, a menos que Dios nos guarde, a menos que Dios nos dé su espíritu. Mira, yo decía que hablamos acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos. Yo creo que lo más correcto, estoy de acuerdo con nuestros teólogos, que se debe decir la doctrina de la perseveración de Dios, no de los santos, no es Dios quien nos persevera. Y nosotros no tenemos la capacidad para perseverar. Si Dios desatara toda una adversidad, toda una serie de calamidades como la que le pasaron a Job, y si Él no está en ti, tú te alejas. Tú empiezas a dudar de Dios. No, Dios no existe. Pero no lo hace, porque Dios no nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Es que llévate eso. Tú estás perseverando por Dios, no es por ti. Y la segunda cosa, y que es sumamente alentador, sumamente, súper alentador, es que nuestra esperanza está arraigada no en nuestro débil y fluctuante y cambiante amor por Dios, sino en el eterno e inmutable amor de Dios en Cristo que tiene para con nosotros. Allí está enraizada nuestra esperanza, ahí está arraigada. Él decidió amarnos cuando no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor, y Él nos promete en su palabra que nunca nos abandonará. Escucha lo que dice Hebreos. Yo no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendita confianza la que tenemos en Cristo para seguir corriendo la carrera, para seguir peleando la buena batalla de fe. Esto te anima, esto no es licencia para pecar, solamente aquellos la toman así esta doctrina porque no tienen el Espíritu Santo. Pero los que sí tenemos el Espíritu Santo, esto nos anima a seguir adelante, seguir peleando la buena batalla de fe. Por lo tanto, cobra ánimo, hermano. Tú quizás estás batallando por adversidades, cosas. Hey, el amor de Cristo en ti es un ancla que va a poder resistir cualquier tempestad, por muy fuerte que sea. No hay mayor amor que este, dice Jesús. Mayor no hay que mi Padre. Estamos seguros en Él. Así es que no hay duda que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Sin embargo, también debo de decir que si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. A la luz de lo que hemos visto. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Si tú todavía, no has reconocido tu pecado delante de Dios, si tú todavía no has llegado al entendimiento de que eres un pecador y que mereces el infierno, si tú todavía no has venido a Cristo humillado pidiendo que te salve, pidiendo que tenga misericordia de ti, tú no eres nada. Pero yo quiero invitarte en este día a que te refugies en ese amor. Refúgiate en ese amor. Cristo mismo te invita a que vengas a Él. Cristo te dice, ven a mí. Ven, no trates de venir a mí con tu propia justicia. Si tú no tienes la justicia perfecta que yo ofrezco a todos los pecadores arrepentidos, tú vas a terminar en el lago de fuego, en el infierno. Así es que, hermanos, ven a Cristo. Ven a Él. Y en Él estarás seguro. La Biblia es bien clara cuando dice que solamente en Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que está disponible para todos los pecadores. Así que ven a Cristo, vamos a orar y vamos a hacer despedida.